Libro de Romanos, capítulo número 5. Gloria al Señor. Romanos, capítulo número 5. Aleluya, Dios es maravilloso. Dios es bueno. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún estamos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra, que es espíritu y es vida. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Añade bendición y salud a nuestras vidas a través de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. A su nombre. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos reflexionar sobre la justificación. Y la justificación es el acto por el cual una persona pues es declarada justa, y en circunstancia no depende de la persona, sino depende de los que la vayan a juzgar. En la palabra del Señor hay un cuadro de la justificación desde el Antiguo Testamento que se ve en el sacrificio que había que hacer por el pecador. Estaba estipulado que el hombre no se podía justificar por sí mismo, y entonces Dios en su misericordia estipulaba que necesitaban un sacrificio, y ese sacrificio, esa víctima, era una representación del oferente, del que ofendía, de la persona que cometía cualquier tipo de pecado o de delito, y esa persona era reo de muerte. Había muchos delitos que tú tenías que pagar con tu vida, pero entonces Dios en su misericordia orientó al sacerdote, había hecho unas ciudades de refugio, y le dijo también que se podía hacer un sacrificio, y aquella víctima iba a sustituir a la persona que había cometido el delito. Pero para eso alguien tenía que sacrificarse, alguien tenía que morir, y cuando aquella víctima iba a ser sacrificada, la persona que era acusado, el pecador, tenía que ir y poner la mano sobre la cabeza, derramaban la sangre de aquella víctima y la sacrificaban. En ocasiones necesitaban dos. Una de ellas era rociada con la sangre de la primera víctima y luego tenía que salir al desierto. Y en eso ahí operaba la justificación, pero tenía que haber un sacrificio, tenía que haber un sustituto que era el que indicaba: estoy llevando la carga de alguien que pecó, de alguien que falló, de alguien que desobedeció. Entonces Pablo es bien gráfico cuando le está hablando a la iglesia en el libro de Romanos, porque Pablo estaba evangelizando a los gentiles,
pero también estaba evangelizando los judíos. Y entonces Pablo, en el libro de Romanos, hay muchas expresiones que Pablo entra desde la introducción hablando de cuando el hombre le da la espalda a Dios y dice que pretendiendo ser sabios se hicieron necios y se turbaron en su propio razonamiento, y dice que adoraron la creación antes que el creador. Y Pablo continúa hablando de lo que le espera al que vive en pecado, en desobediencia. Y él dice que la desobediencia y el pecado nos separa de Dios. Dios había dicho en el libro del profeta Isaías: vuestros pecados han hecho un muro, han hecho una distancia entre ustedes y entre su Dios. Y entonces Pablo habla diciendo que la paga del pecado es muerte. Mas dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Y Pablo también dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay oportunidad. Había una sentencia de muerte. Había una sentencia de condenación, porque Dios aborrece el pecado, y cuando el hombre está en su pecado, hay sentencia de juicio, hay sentencia de muerte, hay sentencia de condenación. Sin embargo, Pablo, cuando está hablando aquí en la doctrina de la justificación, entonces Pablo habla de que hay una puerta, de que hay un camino, de que hay una alternativa, de que hay una esperanza, porque Dios abre la puerta para la salvación del ser humano. Desde el inicio de la creación, cuando el hombre pecó, Dios a través de un sacrificio lo acercó, porque Adán y Eva pecaron y quedaron desnudos delante de la presencia de Dios, pero Dios sacrificó al primer animal para cubrirlo y hacerle túnica de pieles. Para poderle hacer túnica de pieles tuvo que sacrificar animales para poder vestir la desnudez del hombre y de la mujer. Y luego, cuando a medida que se va desarrollando la humanidad, sigue dándole la espalda a Dios, pero Dios sigue empeñado en buscar y en proveerle. Y en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando Dios le está dando la sentencia a la primera pareja, entonces habla de la salvación del hombre por un redentor divinamente prometido. Cuando le dice: pondré enemistad entre tú y la serpiente, y tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Pero está hablando de alguien que iba a venir de la descendencia de la mujer para enfrentar el desafío del pecado y poder golpear la serpiente Satanás, la serpiente antigua, en la cabeza. Y habla del sacrificio de Cristo en la cruz. En el capítulo 5 aquí que hemos dado lectura, Pablo le está diciendo, después de hablarle de lo que es realmente la justificación, que es cuando Dios te declara justo. No es que tú seas justo, no es que tú seas inocente. Yo he estado en muchos juicios en los tribunales donde yo he visto personas que sencillamente el juez le ha otorgado un perdón. Y he visto aquí en casos también de federales, en casos de inmigración, donde el juez le ha otorgado un perdón. Porque la ley de inmigración dice: si cometió ciertos delitos, hay que expulsarlo de los Estados Unidos. Pero he visto donde el juez ha dicho: ok, yo te perdono, yo te doy el perdón. Tú no tienes derecho, pero yo te doy el derecho. Tú no puedes estar aquí, pero yo te otorgo la libertad para que estés aquí. Y entonces hay una provisión. Es lo que Pablo habla de lo que es la gracia. Gracia es un don inmerecido. No te lo has ganado, no te lo mereces, pero yo te lo doy. Así es la salvación cuando el cielo se abre en nuestro favor. Por eso es que Dios se manifiesta de esa manera. Y entonces Pablo dice: justificado pues. Cuando habla de el pues, está hablando de una continuación a lo que él venía hablando sobre la justificación. Y dice: justificado pues por la fe. Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia.
Así es que tú lo que necesitas nada más no es ser bueno ni sacrificarte, sino en creer en aquel que Dios levantó de los muertos para tu redención. Y si tú crees, por esa fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no puedo, pero Él puede. Yo no tengo méritos, pero Él tiene méritos. Yo no tengo fuerza, pero Él tiene fuerza. Fue cuando Job, el enemigo, y la mujer le dijo: muérete, te está muriendo y tú no sirves para nada y es mejor que te mueras. Job decía: yo me estoy muriendo, pero mi Redentor está vivo. Y Él se levantará del polvo, y aunque desecha esta mi carne, yo voy a verlo, porque Él vive. Justificado pues por la fe, entonces tenemos paz para con Dios. La justicia de Dios es lo que lleva la ira sobre el pecado. Pero cuando somos justificados por la fe en Cristo Jesús, entonces Él nos reconcilia con Dios. Y por eso dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo que había una pared que nos separaba, había un velo que bloqueaba el lugar santo del lugar santísimo. El hombre no podía penetrar, y si penetraba moría. Solamente podía ir el sacerdote. Pero un día, en la muerte de Cristo, el velo se rasgó, se abrió la oportunidad y Cristo nos dio acceso al Padre. Y por eso es que dice: justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hay enemistad, hay contienda, hay pelea, porque Dios rechaza el pecado. Dios aborrece el pecado, pero Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Dios. Y qué lindo que Él nos ha justificado. Aquí mismo, cuando Pablo está hablando más adelante en Corintios, Pablo le dice que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir que cuando Jesucristo hizo la obra de justificación, Él se vistió de nosotros y nosotros nos vestimos de Él. Quiere decir que cuando Él se viste de nosotros, Él muere y es sacrificado, pero nosotros nos vestimos de Él. Entonces, cuando vamos delante del juez, el juez está mirando y Satanás, que es el fiscal, está diciendo: él es un pecador, él es un homicida, él está mal. Y entonces el padre está mirando y él dice: pero es que yo no estoy viendo a ese que tú me estás señalando. Sí, a Orlando. Yo estoy viendo a mi hijo amado, es que estoy viendo. Porque Él está cubierto bajo el sacrificio de la cruz del Calvario. Y por eso es que el infierno y la gente no entienden lo que pasa en la redención. Pero cuando somos justificados por Dios, Él nos ve, no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo amado en nosotros. Por eso es que Juan decía que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada vez que hemos tenido que ir a un tribunal, estamos confiando en el abogado. El abogado tiene el conocimiento, el abogado a veces tiene una reputación, y hay diferentes clases de abogados. No te preocupes, que esté en la mano del abogado. Entonces, por eso es que Juan decía: no, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Él nos va a representar y vamos a salir bien, porque Él nunca pierde un caso. Nunca, todos los gana. Por eso cantamos ese coro que dice: tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Y si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. ¿Cómo se llama? Entonces, mire esto: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y qué lindo cuando nosotros tenemos un intermediario para llegar a los sitios. Tenemos un intermediario que dice: no, ese es un conecte allá. Yo tengo allá a alguien,
una conexión bien buena, y ese, no te preocupes, que yo se lo digo a él y él va donde su amigo, yo se lo digo a él y él va. Entonces nosotros no vamos donde María, no, déjenla allá tranquilita. No vamos donde Pablo, a Pablo déjenlo allá tranquilito. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Si quiere alcanzarlo, él no dijo ni que es María ni que es José, sino es Jesús de Nazaret. Y él dijo: soy la puerta, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Lo siento por ti si no cree en Él. Lo siento por ti si lo rechaza. Lo siento por ti si lo desprecia. Pero nadie va al Padre si no es por Él. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dijo Pedro, lo dijo Pablo, lo dijeron los apóstoles, y es la palabra. Entonces dice claramente: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por Cristo tenemos entrada por la fe. Por Cristo se abren las puertas del cielo. Por Cristo se abre la oportunidad de salvación. Solo Cristo salva. Estaba establecido el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, y solamente a través de Jesucristo nosotros entramos. ¿Quiere entrar? Solamente a través de Cristo. ¿Quiere entrar? Soy la puerta. ¿Quiere entrar? Solo Cristo salva. ¿Quiere entrar? Por quien encontramos esa gracia a través de la fe, en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos, nos gloriamos, porque en Cristo hay salvación. Por eso usted va a ver hombres redimidos que levantan sus manos. Quizás ayer eran pecadores, quizás ayer eran homicidas, eran personas violentas, sanguinarias, pero un día se encontraron en el camino con el Redentor. Jesucristo lo lavó con sangre, lo transformó, y hoy en día son redimidos, que están aquí levantando manos santas y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Cristo salva, Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo perdona, Cristo liberta, no importando la sentencia, no importando el pecado, no importando la condenación. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y nos redimió, nos redimió, nos redimió, nos redimió, nos lavó con sangre poderosa. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En este camino hay problemas. Hay personas que piensan que todo es color de rosa. Aquí hay problemas, aquí hay tribulaciones, aquí hay persecuciones. Hay creyentes que son santos, llenos del Espíritu Santo, y le duele una pierna, le duele la cabeza y le sube la bilirrubina. Hay problemas, hay dificultades, hay tribulaciones. Pero qué lindo que nosotros nos gozamos en las tribulaciones, nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que si sufrimos aquí, reinaremos allá y seremos libres de la ira que vendrá. Sabemos que Cristo está con nosotros, y en medio de las tribulaciones estamos aquí gritando: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aunque el mar esté embravecido, Jesucristo está en la barca con nosotros, y Él tiene el poder para decirle: enmudece, cállate. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Oiga bien, hay gente que se atribulan y se apartan. Hay gente que se atribulan y se van de cabeza al pecado. Hay gente que se atribulan, pero el creyente que está firme, la tribulación le produce paciencia. La tribulación es un proceso para nosotros creer. La tribulación es un paso para nosotros depender de la misericordia de Dios. La tribulación nos conecta con el cielo.
La tribulación nos ayuda a tomar de la mano con Dios. Vienen tribulaciones en enfermedades, en problemas, en dificultades, pero eso nos produce paciencia, diciendo no, Dios nos va a dar la victoria, Dios va a abrir una puerta, Dios ha de glorificarse. Yo estoy esperando en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. La tribulación produce paciencia y cada vez más es parte del proceso del creyente. Todo aquel que desee vivir piamente padece persecución, problemas, dificultades, pero ahí Dios nos prueba y produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, porque la paciencia nos produce prueba, y la prueba es un proceso para tú demostrar esa fidelidad, y cuando tú demuestres esa fidelidad, entonces te llena de esperanza, porque sabe que está conectado con el cielo, sabe que tú has sido redimido y lavado con la sangre de Jesucristo, y que realmente Jesucristo te cambió. Antes te enredaba los puños con cualquiera, nada más porque tú interpretabas que estaba mal. Antes le mencionaba a la tía y la abuela a cualquiera. Pero sin embargo, cuando vienes a Cristo, entonces tú pasas tu prueba y eres revestido de la paciencia y te mantiene en Cristo. Y dice, la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. La esperanza no te turba, porque nosotros tenemos nuestra mirada puesta ahí. Por eso es que Abraham se mantenía siempre con esa esperanza, porque se sostuvo viendo al invisible, al que los pecadores no pueden ver, al que las personas no lo pueden ver. A ese lo veían Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban en el horno de fuego. Estaban con el invisible, estaban con él ahí en el horno, y decían, no te preocupes, que aunque tengamos una sentencia de muerte, para Dios no hay nada imposible. Allí lo vio Daniel en el foso de los leones, y en esta noche tú lo puedes ver en tu tribulación, en tus dificultades, en tu prueba, en tu dolor. Él se glorifica y se manifiesta en tu dolor. Oiga claramente, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay gente que no se querían ni ellos mismos, pero sin embargo el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos llena de amor, nos llena de sentimiento, nos llena de sabiduría. Ese amor de Dios ha sido derramado como una fuente gloriosa, ha sido derramado en nuestros corazones. Ese amor por el Espíritu Santo, desde que tú creíste y fuiste sellado con el Espíritu, y Él derramó ese amor poderoso en ti. Y por eso es que tú amas tanto. Alaba lo que Él vive. Porque Cristo, cuando aún estábamos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Estábamos débiles, no teníamos esperanza, no lo íbamos a alcanzar la meta, no lo íbamos a lograr, pero a su tiempo, cuando ya estábamos descartados, Él murió, y cuando murió nos metió a nosotros en la competencia, en la participación. Con esa muerte nos salvó y nos redimió, y ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quizás, bueno, como él es bueno, yo voy a morir por él. Y ya. Pero dice, mire la dinámica de esto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros más malos que el gas, en que siendo nosotros más malos que Caín, oiga, Cristo murió por nosotros y Él pagó el precio. Así que Satanás no te puede señalar, Satanás no puede reírse de ti, Satanás no puede acusarte. No, porque Jesucristo te ha justificado, Jesucristo te ha perdonado. Y aunque los pecados fuesen rojos como el carmesí, vienen a ser blanco como la nieve, porque Jesucristo pagó el precio. Él te redimió,
Él te transformó, Él te cambió, tú eres diferente, Él te ha cubierto de justicia, de gloria, de poder. Eres salvo no por tus méritos, no porque tú seas bueno, sino porque Jesucristo es bueno, no porque tú no tengas pecado, sino porque Jesucristo no tiene pecado, no porque tú hayas pagado un precio, sino porque Jesucristo pagó el precio. Por eso tú eres salvo, por eso te libertó de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, del pecado, de la prostitución, de la homosexualidad, de todo el hurto. Jesucristo nos ha redimido. Levanta las manos con libertad. Somos redimidos. Póngase de pies. Somos redimidos. Él pagó el precio por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya Él no es nuestro enemigo. Ya no estamos separados. Estamos abrazados con Él. Porque a través de Jesucristo Él nos abraza. A través de Jesucristo nos redimió. A través de Jesucristo Él pagó el precio. Él nos salva y nosotros somos libres. Así que la paz de Dios está en tu alma, está en tu mente, está en tu corazón. Ya tú no tienes que llevar la carga que llevaba Caín, que decía: ahora si alguien me encuentra, ay, me va a matar porque soy un homicida. Pero Dios lo marcó y le dijo: nadie te va a matar porque te estoy marcando. Nosotros somos marcados a través del sacrificio de Cristo, y ya la sentencia de muerte no está en tu frente, la sentencia de muerte no está en tu corazón, la sentencia de muerte no está en tu casa. Ahora hay vida para ti, para tu familia y para todo aquel que cree.